Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en CNN y gracias a Frank LaRue, el relator especial de Naciones Unidas, que se encuentra por unas horas en México y que se ha dado un espacio para estar en este programa. Gracias por estar aquí, Frank, bienvenido. Gracias, Carmen. Yo sabes que no me pierdo la posibilidad de venir a tu programa. Te lo aprecio muchísimo y bueno, sé porque me lo has contado que vienes de París porque se ha conmemorado el Día Internacional de la Libertad de Prensa y bueno, pues la UNESCO fue la sede en París. Cuéntame cómo fue. Pues mira, la UNESCO estableció desde hace mucho tiempo el día 3 de mayo como el Día Internacional de la Libertad de Prensa y cada año se hace una conmemoración y se da el premio Guillermo Cano, periodista colombiano que fuera asesinado por Pablo Escobar hace muchos años en Colombia, pero que además ha sido como un símbolo de la libertad de prensa y de la persecución contra periodistas. Y entonces cada año se hace esta celebración y se hace un reconocimiento a periodistas que han sacrificado o que han estado en peligro por su labor de periodista y de información a la sociedad. Este año muy bien, muy marcada por este tema. Muchas personas de diferentes continentes con mucha preocupación por el alza de nuevo a los ataques a periodistas, la violencia contra la prensa, la violencia de género contra las mujeres periodistas, el tema de la penalización y el retroceso en algunas leyes, tanto de las leyes de difamación como leyes en general de comunicación en algunos países. Pareciera que en el mundo, Carmen, estamos entrando en un proceso de regresión en el tema de la libertad de prensa. Regresión es la palabra que le pones. Yo creo que sí. A mí me da la impresión de que el mundo va por oleadas. Pero esta vez hay algunos factores, creo que primero lo de Túnez y de Egipto, el uso del Internet por la sociedad en general y las redes sociales que votaron dos dictaduras de más de 30 años, demostraron el poder que el Internet tiene. No de formular un proyecto de nación del futuro, que porque ya es otra cosa, porque está en veremos, pero sí de derrocar a un régimen corrupto autoritario. Y casi todos los medios hoy tienen su versión en línea, o sea, la gente los puede leer por escrito, o ver por televisión, o oír en radio, pero además verlos en internet. Entonces eso le ha dado a la prensa la posibilidad de difundir muchísimo al mundo entero. Y segundo, creo yo, digamos, de alguna forma, las publicaciones de Wikileaks o de Snowden, que de alguna forma dan la sensación de que ya no hay secreto en el mundo, de que tarde o temprano todo se va a saber. Y yo tengo la impresión de que eso también genera temor en todos los rincones de la tierra. Temor desde el poder, temor desde quienes ejercen el poder. Porque de alguna forma ejercer el poder era también ejercerlo con ciertos niveles de confidencialidad, de secretividad. Y el mundo lo que demanda hoy es transparencia. Claro, todos hablamos de la transparencia, que es parte de la libertad de expresión. Dicho sea paso, el tener derecho de acceso a la información, y especialmente a la información pública, es un derecho de toda la sociedad, con muy pocas excepciones de las cosas que se pueden mantener en secreto por seguridad nacional o por privacidad de algunos funcionarios. Pero en general, el quehacer del Estado, no solo financiero, no solo la administración de la parte financiera, sino el quehacer político. ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo se tomaron? ¿Qué proceso mental hubo para llegar a eso? Eso es información que le pertenece al pueblo, que la población debe de saber, debe tener acceso para poder criticar las políticas públicas o a los funcionarios. Y eso le da pavor, creo yo, a quienes ejercen el poder. Y tú dices, la primavera árabe y la posibilidad de que se tumbaran dos dictaduras, Snowden, Wikileaks, etcétera, ese es el contexto en donde tú dices, se están dando las cosas, y entonces la regresión se traduce en que en leyes, en intervenciones, ¿cuáles son los patrones de conducta que desde el poder se están ejerciendo a nivel mundial que te hacen decir esto? Mira, hay por un lado el mayor uso del delito de difamación, las 4 relatorías, la relatoría de Naciones Unidas, que me toca el honor de tener el mandato, pero las 3 relatorías regionales de Catalina Botero en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de Pansi Tlacula en el Sistema Africano de Derechos Humanos y de Dunia Mijatovic en la OCDE, en el Sistema Europeo del Consejo de Europa. Hemos coincidido en la necesidad de despenalizar la difamación. La difamación debe existir como una acción civil para proteger el honor y la reputación de personas, pero no como una forma de persecución penal
porque es un hecho intimidatorio y donde más se está usando es contra la prensa y por parte de funcionarios públicos que se sienten ofendidos de que un periodista o una periodista demuestre corrupción, que hubo actos de corrupción o que hubo mal manejo de fondos. Ese es un tema. El otro tema es el retroceso en algunas leyes de censura. Se está regresando a que el Estado pueda monitorear y que no se permita lo que ellos llaman lenguaje ofensivo, pero lenguaje ofensivo en el fondo lo que representa es crítica de funcionarios públicos. Incluso se quiere aplicar a procesos electorales, que los candidatos no se puedan ofender, dice. Interferir con el debate político, el debate público es muy delicado. Yo creo en el respeto y creo que hay que ser muy respetuosos, pero creo que ese es un tema cultural, no se puede legislar, digamos, eso y bloquear esta libertad de debate es peligroso porque implica de nuevo imponer regímenes autoritarios que le está diciendo a la prensa y al público en general qué es aceptable decir y qué no. Y por último, el tema realmente ya de la intimidación directa. Hay un alza en los actos de violencia contra la prensa en el mundo, tanto de amenazas como de asesinatos, como de acciones de intimidación al extremo de que el Consejo de Seguridad primero emitió una resolución sobre periodistas en zonas de conflicto y el año pasado hizo una reunión en diciembre que me invitaron a participar sobre persecución de periodistas en países que no están en zonas de conflicto y que tienen países democráticos, pero donde por tensiones violentas contra el crimen organizado, el narcotráfico de cualquier tipo, están sufriendo ese nivel de presión y de persecución. Y yo creo que esto es muy delicado. En el mundo hay más violencia contra los y las periodistas. Y un enfoque muy particular que algunos países europeos están levantando el tema, y yo comparto esa visión, es el enfoque de los ataques particulares contra mujeres periodistas. El uso de la intimidación de género contra las mujeres que ejercen el periodismo es realmente serio y realmente grave. Entonces yo creo que esto amerita una reflexión de todos los estados y una respuesta con mecanismos de protección. Hay un plan de Naciones Unidas interagencial, pero me parece a mí que la protección no debe venir de afuera, de Naciones Unidas, hacia adentro, hacia los países, sino debe ser al revés. Cada estado debe establecer un mecanismo interno de emergencia de protección de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué en particular, Frank, de todo lo que has dicho, qué en particular o qué situaciones se están viviendo contra mujeres? Porque pones ojo en el tema de las mujeres periodistas. Mira, en el tema de las mujeres, varias cosas que estamos observando. Uno, muchas amenazas con connotación sexual. Amenazas de que van a ser violadas, de que van a ser intimidadas. Muchas amenazas que tienen que ver con la familia, con los hijos y las hijas que pueda tener la periodista. Muchas amenazas incluso hacia los centros de trabajo, a que no las contraten, o incluso a veces acoso por parte de otros empleados u otros trabajadores. Entonces yo sí creo que hay que replantearse, digamos, en ningún momento limitar la función periodística de las mujeres, que yo creo que es excelente, sino al contrario, replantearse cómo garantizar estos mecanismos de seguridad para las mujeres. Dicho sea paso, yo creo que estamos en un momento de crisis del papel de la mujer en el mundo. Digamos, hay el retorno a ciertos fundamentalismos y algunos países y algunos líderes políticos hombres se sienten intimidados por mujeres que juegan un papel de liderazgo en la política, pero también sucede por mujeres que juegan un papel relevante en el periodismo. Déjame, Frank, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Estamos, Frank La Rue, conversando en este corte de un tema que es complejo, o muy complejo. Ya mencionaste la fuerza que da el Internet a las personas, el empoderamiento de las personas, y que en casos como Túnez o como Egipto, bueno, han derrocado dictaduras, como mencionaste. Las luces y sombras de una herramienta tan poderosa, ¿qué sucede o qué debemos debatir en el mundo cuando desde el propio Internet, que es el espacio libre y soberano de la ciudadanía, también se puede observar el uso con recursos públicos o privados de robots,
bots, trollers, todas estas cosas. Que dirigen campañas específicas contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra gente, en algo que se o intervienen en campañas electorales. O en campañas electorales. A favor de un partido o de otro. Y desde luego ni siquiera mencionar la palabra intervenir en ese espacio libre del Internet. ¿Qué Tú has puesto el dedo en la llaga. Yo he sido un gran defensor del Internet. Creo que, primero, el avance en la humanidad nunca se detiene. La humanidad avanza con nuevas tecnologías y es lo lógico, y especialmente nuevas tecnologías que facilitan la comunicación, y en este caso el Internet facilita la comunicación, pero también facilita la investigación, el estudio. Fantástico, sí, todo. Es una herramienta poderosa. Pero yo hago siempre la analogía con otros avances científicos. Cuando Alfredo Nobel, por ejemplo, descubrió la dinamita, y él mismo lo reconoció y por eso estableció el Premio Nobel de la Paz, porque la dinamita fue el tremendo descubrimiento que podía servir para cambiar montañas, para abrir carreteras, para la minería, para mover al mundo, y sin embargo, él también se dio cuenta que podía parar siendo usada para la guerra y para cundir el mal. Entonces, él mismo entendió que un descubrimiento va a depender del uso que se le dé. Con el Internet pasa lo mismo. El Internet surgió como una red de científicos que compartían información a través de un sistema electrónico de comunicación. Eso fue todo. Solo querían compartirla entre ellos. Cuando se inventó la W del World Wide Web, digamos, se hizo la red mundial, entonces empezó a darse la comunicación mundial y después las redes sociales, y entonces empezó esto a desarrollarse por generación espontánea casi. Yo creo que es inevitable que se siga desarrollando, pero hay quienes lo usan bien y hay quienes definitivamente lo están usando mal. Y el peligro es que yo no creo en la regulación del Estado. Yo no creo que esto pueda ser regulado por el Estado, porque no quisiera ver a un Estado regulando contenidos. En el Internet, claro. En el Internet. Yo creo que es importante defender al Internet, defender la universalidad, que implica que sirva a todo el mundo, pero también que sirva a todos en todo el mundo, o sea, y a los sectores más pobres. Hay que defender la neutralidad. El Internet no debe estar a favor de ningún país, de ninguna ideología, de ningún grupo social, sino de la humanidad en su conjunto. Y estas son las dos garantías fundamentales. Eso también implica que sea democrático, que sirva a la multiculturalidad, etcétera. Ahora, que siempre va a haber gente que lo use mal, desde el bullying escolar, que es trágico, realmente ha llevado al suicidio a niñas y niños, hasta lo que tú decías, las campañas de desestabilización financiadas, que lo que antes eran call centers para mandar llamadas a un programa de radio o de televisión, ahora son el uso de estos robots o de estos mecanismos técnicos para bombardear de mensajes y de tweets y de mensajes electrónicos en contra de una persona o a favor de una persona. Y muchas veces con información falsa, subiendo fotografías ficticias, que tengo entendido que ya se ha dado incluso en México, subiendo información equivocada, queriendo desprestigiar a algunas personas o queriendo disimular algunos otros escándalos. Yo creo que la única forma de superarlo es, primero, estableciendo un mecanismo de educación sistemática de las nuevas generaciones. Esto es estructural y lleva tiempo, pero solo si la niñez, las niñas y niños aprenden a usar bien, a protegerse de los peligros y a usar bien el Internet, vamos a poder superar esta crisis. No le veo otro camino, porque hay países que están tratando de censurar. Turquía, por ejemplo. Mala noticia. Turquía prohibió el YouTube, pero bueno, de todos modos la gente joven encontró mecanismos alternativos de verlo, y tampoco era la solución, porque en el fondo estaba prohibiendo elementos de contenido. Entonces yo sí creo que no podemos pensar en soluciones de censura, sino más bien de prevención, de capacitación de la gente joven y de la niñez para usar bien este sistema. Pues sí, desde luego que es el espacio de libertad, y que los fenómenos que se dan ahí, uno tendría que apelar a que la propia comunidad de cibernautas puede identificar unas cosas y otras. Yo confío también y creo que mucha gente, o en general, se puede saber cuando hay una conversación espontánea, crítica o demoledora incluso, porque hay gran fuerza en las conversaciones de las redes, y cuando se trata de una maniobra de campañas inducidas y financiadas desde algún lado. Bueno, pues todo un tema, desde luego, todo un tema que nos ocupa. Déjame, Frank, hacer una pausa y regresamos en esta conversación esta noche en CNN. Volvemos. Fíjate que el otro día hablaba con...
La solución es la persecución. Bueno, perdón, regresamos al aire en un momento más, volvemos con Frank La Rue en un momento. Claro, pero ahí es donde hay que tipificar delitos. Bueno, regresamos, Frank La Rue, en esta conversación, pues en estos días de conmemoración del Día de la Libertad de Prensa y con los muchos desafíos, las regresiones de las que hablas, los retrocesos que se están viviendo a nivel internacional en esta materia. Y nos quedamos enganchados porque es fascinante lo que está pasando con Internet. Y seguíamos conversando en el corte sobre el tipo de asuntos que tienen que evolucionar, porque desde las redes pueden ocurrir no solo campañas, no solo lo que se puede aquí identificar, sino delitos abiertos, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil o trata o cosas así. O la promoción de trata de personas. ¿Qué terreno tan... Yo sí creo que es muy importante regresar a que no debe haber formas de censura. Censura en el sentido de entrar en contenido, pero sí debe haber una tipificación clara de actividades y de mensajes delictivos. O sea, la incitación al terrorismo, la incitación a la explotación sexual de menores, la incitación a la pornografía infantil o al uso de menores de edad, de niñas y niños para trata de personas o para prostitución infantil, eso debe estar claramente penalizado. Entonces yo lo que sostengo ahí es que el Estado ahí tiene no solo la posibilidad, sino la obligación de bloquear un sitio web y además de perseguir penalmente a los autores, porque hoy la tecnología también permite ubicar el origen de estos mensajes, si son del país o si vienen de otro país en colaboración con las fuerzas policiales del otro país. Bueno, para esos casos hay policía cibernética. Cibernética. Y lo mismo pasa, creo yo, con las campañas que tú mencionabas. O sea, si hay una campaña de desprestigio contra un medio de comunicación, contra una periodista o contra un líder político o un partido, y se logra demostrar que lo que se trata es campaña, lo importante es que en el sistema legal, en la legislación, se empiecen a tipificar estos como delitos, porque ahí es donde yo creo que eso permite la acción penal del Estado. Algunas de esas cosas no se han tipificado porque son nuevas, digamos, son parte de las nuevas tecnologías. Se está desarrollando lo que comentábamos en el corte, las ciencias de las redes. De las redes, así. Hay ya ciencia que permite demostrar precisamente si existe o no un masivo ataque hacia alguien patrocinado, promovido desde una o varias cuentas. Y permite ubicar esas cuentas. Yo creo que también es bueno que sepan, tanto la ciudadanía en general como los líderes políticos que usan mal esto, que ya no hay secretos en la red, que pueden mandar 1000 mensajes, pero inevitablemente, y reproducirlos, pero inevitablemente se puede hoy con esta ciencia de las redes. Se deja huella. Uno puede regresar al punto de origen. Esto es importante que se reconozca en los estados y que se establezca algo en la legislación interna, porque si no es posible que se quiera hacer política o que se quiera desprestigiar a un medio a partir de esas campañas. Esto no tiene nada que ver con el debate abierto. Yo sí creo que el debate abierto, aún un debate duro, agresivo, serio, es válido, pero no es lo mismo que la utilización de la tecnología para la destrucción de personas, incluso la saturación de las comunicaciones de un medio, de una persona que llega deliberadamente que no le permite comunicarse con nadie más. Entonces yo sí creo que este es un temas nuevos que surgen de las nuevas tecnologías que habrá que resolver en la nueva legislación de los estados. Sin duda, desafíos que se tienen que ir resolviendo en el camino. Me despido, Frank La Rue, agradeciéndote como siempre tu visita a este programa y ahora que estás en México, con un tema que desde luego es fundamental, inevitable, del que hemos hablado mucho y que sigue estando ahí. Acaba de presentarse el reporte de Freedom House y volvemos desde luego a visitar las cifras de muertos y desaparecidos y esta impunidad permanente. Yo creo que el tema, primero, de la violencia contra la prensa, Carmen, es un tema grave en el mundo entero. Pero ciertamente creo que en México también, creo que es inevitable decirlo y es importante hacer esta reflexión. Yo he recomendado a los países que establezcan un mecanismo de
protección de periodistas y defensoras de derechos humanos. México lo ha establecido, pero creo que es un mecanismo que aún no funciona ágilmente. El problema más grave en la violencia contra la prensa es el problema de la impunidad, tú lo mencionabas. Cada caso que queda sin resolver es la invitación a que muchos casos más se den. Y a mí me parece que la impunidad es el principal generador de violencia. Pero el problema es que llega a haber como una aceptación de que el trabajo periodístico es peligroso y por consiguiente es normal de que haya violencia. Eso jamás debe haberse. Y yo he oído de funcionarios de investigación penal que me dicen, es que ¿cómo logro yo determinar si el acto de la amenaza o la intimidación o la agresión fue producto de su labor periodística? Le digo, me parece absurdo que se pregunte a priori si eso va a ser el resultado de la investigación. Todo acto, mi posición es que todo acto de violencia o amenaza contra una o un periodista debe asumirse, en primer lugar, como hipótesis que fue por su labor periodística. Y será la investigación penal que se haga la que demostrará si eso es cierto o no y a quiénes hay que procesar. Pero no se puede asumir a priori de que no vale la pena investigar porque a saber qué causas hubo. Esa es la lógica siempre del absurdo que permite la impunidad mantenerse. Yo creo que este es el momento en que México tiene que reaccionar. Yo creo que México está muy en la mira del mundo por este fenómeno. Entiendo que los actores son múltiples, que México tiene una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero eso no implica que el Estado no haga un esfuerzo mayor para hacer efectivo el mecanismo que ya fue creado, pero que sigue sin fondos, que no tiene agilidad para reaccionar, que lo haga efectivo para la protección de periodistas. Este fenómeno de violencia y de asesinatos que quedan impunes, que está presente desde hace muchos años en México, ¿está presente en otras naciones de forma tan marcada? Está presente en otras naciones, yo diría que en forma tan marcada hay algunas más, pero casi todas son o países que están en conflicto armado, que no cuentan, digamos, por la naturaleza del conflicto, digamos, no lo tienen en Siria o lo tienen en otros lugares, pero es importante ver que los países que no están en conflicto armado y que son considerados sociedades democráticas, yo diría que México sigue siendo del índice más alto en el mundo. Hay otros países que tienen otro fenómeno, que es el encarcelamiento de los bloggers, digamos, el uso del internet de los periodistas ciudadanos. Pero en México más bien es la agresión directa, violenta, contra las y los periodistas profesionales incluso. Frank La Rue, se acabó el tiempo, gracias por estar aquí y estaremos en contacto como siempre. Carmen, como siempre, un placer y mi principal esfuerzo es poder colaborar con la prensa mundial en tratar de hacer una reflexión sobre la seguridad de las y los periodistas. Y te lo aprecio mucho como siempre, Frank. Bienvenido a México y estaremos en contacto como siempre. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta conversación, gracias por estar aquí y lo esperamos el día de mañana. Buenas noches.